Buenos días. Es como siempre una alegría volvernos a encontrar en nuestra cita diaria para hablar de un tema que nos encanta, nuestro servicio para Dios. Y el tema de hoy se titula Guardo un poquito para los pobres, entre comillas. Eso hablaremos un poquito más adelante. Y el versículo que vamos a usar es tres versículos de un salmo, Cecilia, Pero antes muy de eso, bonito. ¿sabes qué me gusta del título? Guardo un poquito para los pobres. Parece que el que lo dijo tampoco tenía mucho, porque no dice guardo mucho, dice guardo un poquito para los pobres. Interesante título, ¿eh? Muy bien. Bienaventurado el que piensa en el pobre, dice el libro de Salmos, el Salmo 41. Ahí en el versículo 1 en adelante dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no le entregará a la mano de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Bonita promesa. Pero hay una versión que me gusta más. Es la versión de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Y me gusta porque habla con un lenguaje como más directo a nosotros. En vez de decir bienaventurado, dice, ¡qué alegría hay para todos los que tratan bien a los pobres! O sea, que es algo de acción. Y sigue diciendo, el Señor los rescata cuando están en apuros. Me llena de alegría eso, Pedro. Y como uno anda muchas veces en apuros. Porque continuamente estamos en apuros. No sé si ustedes, pero a mí me pasa. Qué bueno saber que cuando estamos en apuros, hay que nos ayude. Y qué bueno, ¿verdad? Esto, pensar en el pobre. Ahora, hay gente que no toma tiempo para pensar. Pensar es un buen ejercicio. Hay gente que le pagan para pensar. Por ejemplo, los creativos de la publicidad que hacen las propagandas, ellos les pagan para pensar. ¿Cómo hago yo para vender zapatos, por ejemplo? Y les pagan para pensar. A veces no tenemos tiempo para pensar. Es un buen ejercicio pensar. Y es un peligro a veces cuando nos detenemos a pensar solo en nosotros. De hecho, es uno de los orígenes de la depresión, pensar mal de quién de nosotros. Y ahí estamos siempre pensando. Y si vamos a un terapeuta, a un psicólogo, a un psiquiatra, lo primero que nos va a decir es, ocupa tu mente en otras cosas, piensa en otras personas. Ayuda. Exacto, entra en alguna sociedad de caridad, ponte a ver quién necesita ayuda y vas a ver que esos pensamientos van a huir de tu mente. Pero también puede pasarlo otro extremo, Pedro, y es que a veces no pensamos, sino que actuamos de manera espontánea, no pensamos lo que vamos a hacer y nos metemos en problemas. Por eso el Señor dijo en la Biblia, ¿verdad? Está esa parte donde dice, ¿quién que va a edificar? Primero no se sienta, piensa lo que va a hacer y ahora sí calcula, toma todo y ahora sí actúa. El Señor nos dice que tomemos tiempo para pensar. Y ahora, en particular, según este versículo, para pensar en el pobre, que es importante. Ahora, en el sentido de la palabra pensar que aparece ahí en el Salmos, es el de prestar atención. Y prestar atención para hacer o actuar. No solo prestar atención para ver, sí, fulano es pobre, sí, qué bien, pobre, estoy pensando en él que es pobre, sino en un pensar para colaborar, para ayudar, para actuar, es un pensar activo, ¿no? Y es una palabra que tiene bastantes significados, ¿verdad? Ahí en la Biblia. Y si ya pensamos en qué era pensar, ahora hablemos de quién es un pobre. Exacto, quién es un pobre, ¿verdad? Y podíamos tener muchas especificaciones. Verlo desde varios puntos de vista, por ejemplo, la pobreza para el Banco Mundial, que es, por ejemplo, ¿no? Pero tú tienes una definición. Pero la versión de pobre que más me gusta, porque cuando leí esta definición entendí que todos somos pobres. Todos, no importa cuánto tengamos en el banco, o si tenemos poquito, o si tenemos mucho. Todos carecemos de algo, todos necesitamos algo. A veces me pongo a ver, hace poco había un actor que me gustaba mucho porque es cómico, y me gustaba, pero un día decidió quitarse la vida, un hombre muy rico, y yo dije, qué pobre.
en realidad, qué pobre. Carecía de lo más importante. Pero vamos a lo que les estaba diciendo. En mi devoción personal, en el capítulo 51, Dios cuida de los pobres, de patriarcas y profetas, encontré esta definición de pobres. Y me quedo con esta, me gusta. El corazón de nuestro Redentor se compadece de los más pobres y humildes de sus hijos terrenales. Nos dice que son sus representantes en la tierra. ¡Wow, Pedro! Todos los que carecemos de algo y necesitamos ayuda, ya sea de Dios o de nuestro prójimo, entramos en esta definición. Somos pobres y somos los representantes de Dios en la tierra. Tanto así que el Señor dice, por cuanto lo hiciste a estos, los pequeñitos. Sí, es interesante, ¿no? Esto, porque Dios siempre ha pensado en el pobre. Él no quiso que hubiese pobres, pero los habrá, dijo Jesús, siempre lo tendremos entre nosotros, ¿verdad? Y cuando el Señor dio leyes y estableció principios para el buen vivir de su pueblo, dijo, por ejemplo, en Levítico 23:22, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella. Deja ese rinconcito para el pobre. Yo Jehová vuestro Dios. Y en Levítico 25:39, cuando tu hermano se empobreciere, y estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavos. Interesante, Señor, pensando en el pobre. Y Pedro, quiero continuar aquí porque quiero hacer énfasis en esto. El capítulo habla precisamente de esto que estamos leyendo, ¿no? Pero me gusta cuando... Ahora yo entendí cuando el Señor dice a los pobres siempre los tendréis con vosotros, porque a veces nosotros pensamos, fue como despreciativo, ¿no? Algunas veces podríamos pensar eso, pero mira lo que dice aquí en el mismo capítulo 51. Muchos insisten en que todos los hombres deben tener igualmente parte en las bendiciones de Dios, pero tal nunca fue el propósito de ¿quién? Del Creador. La diversidad de condiciones, lo que a ti te falta, lo que a mí me falta, lo que a usted le falta, hermano, lo que nos faltan en todas las partes del mundo. Dice, la diversidad de condición entre uno y otro es uno de los medios, oigan bien, por los cuales Dios se propone probar y desarrollar mi carácter. En otras palabras, nosotros o los pobres están aquí para ayudar a que mi carácter sea perfecto para ir al cielo. Sin ellos, sin nosotros, ¿qué necesitamos? No hay un carácter perfecto. Y el Señor en Deuteronomios dijo, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de la tierra. Cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea la condición en que esté. Ahora bien, nosotros necesitamos saber que existe una tendencia a pensar que como yo soy pobre también no puedo ayudar. Y nosotros necesitamos curarnos de ese mal, porque como quedó definido en el relato del buen samaritano, mi prójimo es todo aquel que necesita mi ayuda. Exactamente. Todo aquel, y no dice cuánto dinero tenga o no, todo el que necesite mi ayuda es mi prójimo. Y yo debo ayudar a todo aquel que carece de algo porque ese es su tipo de pobreza. Uh-huh. Y nosotros estamos en el servicio precisamente para eso. ¿De qué manera puedo yo pensar en ayudar al hermano, al vecino, a mi amigo, al que conozco y aún al que no conozco? ¿De qué manera puedo yo pensar en ayudar al que necesita? Quizás lo que necesite una persona no es que yo le dé dinero o le dé comida, quizás porque no tengo. Pues mira, Pedro, si alguien viene ahora a mi casa y me dice, Cecilia, mira, dame arroz, y yo no tengo arroz, ¿cómo le voy a dar arroz? No puedo, no tengo. Pero, hay cosas que yo tengo y puedo dar. Aquí, Pedro, hay una historia muy bonita. Sí, que es la que le dio el título a nuestro tema de hoy. Estábamos viendo hace años un programa institucional, ¿no? Acerca de la realidad
en Colombia de mucha gente que es desplazada por la violencia, ¿no? Una señora le mataron su esposo y 2 hijos y ella huyó, dejó su tierra, su finca y se vino a la ciudad, en Cartagena. Se vino a vivir en una gran ciudad y allí se acomodó donde se acomoda mucha gente que viene desplazada, casitas muy humildes, sencillas, perdón, de latas, de madera. Ella vivía en una casita un solo cuarto, la cocina era atrás, en una enramada, tres piedras y ahí metía leñas y cocinaba. Y entonces un periodista estaba haciendo un documental sobre cómo vivían esas personas ahí y la abordó a ella. Y entonces ella contó toda su historia, triste, nos conmovió el corazón, una mujer pero muy pobre, pobre en cosas materiales. Y entonces de pronto el periodista le pregunta y le dice, mire, ¿y usted de qué vive? ¿Qué hace para vivir, para ganarse la vida? ¿En qué trabaja? ¿Qué hace? Y entonces yo le pedí a Cecilia que lo cuente en primera persona, como si ella fuera la señora. Y es linda la historia, en realidad tocó mi corazón, porque ella dijo de esta manera, mire, yo llegué a este lugar sin nada, pero aquí tengo donde vivir. Ella había hecho ayudada, quién sabe por quién, su casita, como ya dijo Pedro, con latas, cartones, como sea, pero ella tenía un lugar donde resguardarse. Y aquí donde usted me ve, yo tengo mi capital para trabajar. Y su capital para trabajar era más o menos $3, era lo que ella necesitaba. ¿Y en qué trabajo? Ella dice, mira, yo trabajo en lo siguiente. Yo todos los días me voy, Pedro, con mis $3 al mercado. Mercado público. Público, por supuesto, no al supermercado, al mercado público, a buscar y a comprar para hacer un buen sancocho. Yo no sé si ustedes conocen lo que es un sancocho, pero una sopa que tiene yuca, que tiene ñame, que tiene plátano, que tiene papa, tiene mucho de estos tubérculos y por lo regular lo hacen de una carne, de pollo. Y yo busco, ya sé dónde me venden el mejor hueso. Ella no compraba carne porque no le alcanzaba. El mejor hueso que está carnudito para yo hacerme una sopa bien sustanciosa. Y de pronto dije, ve esa olla, le dijo, mira esa olla. Esa es la olla. Y era una olla grande que estaba toda tiznada, porque yo cocino todos los días en esa olla. Hago la olla llenita de un sancocho y me queda rico porque yo cocino rico. Mira, no describas la sopa que nos va a hacer dar hambre. Hoy esta mañana alguien dijo que le provocaba un sancocho en el culto de la división. Bueno, en todo caso, yo cocino y vendo a mis vecinos pobres como ella. Claro, vivían en un lugar que en Colombia llaman invasiones. Y entonces ella dice, yo vendo lo que ellos tengan, si son 100 pesos, 100 pesos, si son 200, 200, 500, 500, y a cada uno le acomodo mire, lo cierto es que a media mañana, ya como a mitad de la mañana, yo ya he recuperado mis $3, me ha quedado un poquito, por supuesto, para mis cosas. Yo guardo los $3 para el día siguiente, pero hay algo más que yo guardo. Y es que yo no vendo toda la sopa. Yo guardo un poquito para los pobres. Para regalarle a los pobres. Un poquito para regalarle a los pobres. O sea que ella no era pobre. No era pobre. Y entonces yo sé quién lo tiene. Y yo a cada uno le llevo su no sé cómo decirla, con un poquito de sopa, porque hay que pensar en los pobres. Y cuando ella estaba diciendo eso, nosotros, la verdad, se nos hizo un nudo en la garganta. Sí. Esa señora no era pobre. Para ella, pobres eran los que no tenían con qué comprar la sopa. Y ella le daba a los pobres. Y lo decía con una alegría, Cecilia. Todavía lo pienso, Pedro, sí. Y los ojos se me ponen acuosos porque ¿cuántas veces nosotros desperdiciamos o sobra? O a veces no pensamos que porque tenemos quizás no mucho, no podemos dar a otro. Una mujer
que le habían matado a su marido, a sus hijos, había vivido toda, pero ella pensaba en el pobre. Hermanas y hermanos, algunos nos están viendo también varones, bienaventurado el que como esta señora guarda un poquito para los demás, guarda un poquito para los pobres, guarda para suplir la necesidad de alguien tan pobre como ella, pero ella en una mejor condición. Hermanos, siempre el Señor proveerá algo para poder compartir con los más necesitados que nosotros. Y hay algo que no he comentado, Pedro. Me gustó mucho la actitud de esta mujer, por eso sirvió de inspiración para lo que estamos hablando hoy. Ella no estaba triste, ella no estaba llorando, ella no estaba quejándose, ella estaba contenta contando sus bendiciones, porque este versículo no miente. ¡Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres! Aún en apuros como ella vivía, el Señor los rescatará. Amén. Se cumple, Pedro, se cumple, es verdad para nuestras vidas. Que el Señor bendiga todo lo que tú haces por los pobres. No lo haces por la recompensa, lo haces por Jesús. Pero el día en que estés en apuros, el Señor te rescatará. Y no olvidemos, todos de una u otra manera necesitamos de lo que usted, de lo que yo, de lo que cada uno podemos hacer.